A todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A continuación, como siempre, les voy a informar de los asuntos de interés aprobados en la sesión de hoy, comenzando por el ámbito laboral. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dos medidas para aumentar y mejorar la calidad del empleo público en nuestra región. Por un lado, aprobamos la oferta de empleo público del año 2025, la mayor desde que se tiene constancia de la aplicación de la tasa de reposición, esto es desde hace más de una década. Esta oferta cuenta con 2.376 plazas, 746 son de Administración General, 1.072 son del Servicio Extremeño de Salud y 558 son de Educación. La oferta está articulada a través de la tasa de reposición de los efectivos del año 2023, se regula en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023 y las 2.376 plazas van a poder ser convocadas hasta el año 2028. Por otra parte, también modificaremos el acuerdo por el que se aprobó la oferta pública de empleo del año 2023, ya que, como saben, las 138 plazas de bombero forestal conductor estaban al 50% y ahora, con ese compromiso adquirido por nuestra presidenta, por la presidenta María Guardiola, pasan a jornada completa durante todo el año. Convertimos así en empleo estable lo que durante muchos años fueron contratos estacionales. Mejoramos las condiciones laborales del sector y garantizamos el funcionamiento de un servicio público que consideramos fundamental, como es la prevención y la extinción de incendios durante todo el año. Es una prioridad de este Ejecutivo atender a nuestros funcionarios y también, por supuesto, al resto de trabajadores y, junto a estos trabajadores, a las empresas que son las que generan riqueza y empleo en Extremadura. Y para seguir apoyándolas en su crecimiento, hemos dado luz verde a nuevas convocatorias que paso a detallarles. En primer lugar, hemos aprobado una nueva partida de ayudas dotadas con 2 millones de euros para desarrollar herramientas de inteligencia artificial que permitan modernizar el tejido empresarial extremeño. Van a ser alrededor de 30 pequeñas y medianas empresas y autónomos los que se van a poder beneficiar de estas ayudas, y estas ayudas van a cubrir hasta el 85% de las inversiones que realicen en estas aplicaciones de última generación, con un importe máximo de 100.000 euros. Otra convocatoria que vuelve en el año 2026 es la del programa Cheque Exporta, destinado a impulsar la internacionalización de nuestras empresas, de las empresas extremeñas. Es una iniciativa para apoyar el lanzamiento de productos extremeños a mercados extranjeros. Tiene una dotación presupuestaria de 350.000 euros y se destina a financiar servicios de asesoramiento y diseño de estrategias que ayuden a estas empresas en ese proceso de internacionalización. Hemos modificado estas bases para ampliar el alcance. Si hasta el momento solamente podían beneficiarse las empresas que se iniciaban en la exportación, a partir de ahora podrán hacerlo también aquellas que buscan diversificar su actividad. Y otra novedad, aumentamos la intensidad de las ayudas, que pasa de un 80% en la convocatoria anterior a un 90% del gasto que realicen las empresas. Podrán cubrir inversiones de hasta 6.000 euros cuando en la convocatoria anterior el tope eran 3.500. Lo elevamos hasta los 6.000 euros. También hemos autorizado una nueva convocatoria de ayudas para contratar a personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en 2026. Contempla 1,5 millones de euros para generar oportunidades en un colectivo que, como saben, padece grandes dificultades de inserción laboral, de inserción profesional.
Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que participen en este programa van a recibir ayudas de hasta 14.000 euros por cada contratación. Esperamos que vayan a ser unas 150 personas con discapacidad las que puedan obtener a través de esta convocatoria un contrato indefinido. La convocatoria también recoge ayudas para transformar contratos temporales en contratos indefinidos, para adaptaciones del puesto de trabajo y para desarrollar proyectos de empleo con apoyo. Y alrededor de 2.100 extremeños en situación de desempleo van a poder beneficiarse de la oferta preferente de formación profesional que les va a permitir mejorar su cualificación y aumentar las opciones de acceder al empleo, de encontrar un trabajo en nuestra región. Este programa de acciones formativas está dotado con más de 5 millones de euros y contempla un total de 70 acciones que incluyen certificados profesionales y también la realización de prácticas en empresas. Por primera vez, este programa se va a desarrollar de manera íntegramente virtual, en modalidad virtual, va a ser 100% online. De esta manera también impulsamos y favorecemos la conciliación y la libertad de los participantes para conectarse desde cualquier punto de nuestra comunidad autónoma. Para que también contemos con una administración rápida y eficaz, vamos a crear el Centro de Hiperautomatización e Inteligencia Artificial, una herramienta que va a transformar el modo en el que atendemos a la ciudadanía. La hiperautomatización va a permitir reducir tiempos, optimizar recursos y garantizar una atención mucho más rápida y mucho más eficaz, con menos trámites y con una administración que acompaña al ciudadano y que es mucho más proactiva. La finalidad de este centro va a ser eliminar cuellos de botella y mejorar la experiencia del ciudadano, liberando también a los empleados públicos de tareas repetitivas que se pueden digitalizar para que estos empleados públicos puedan centrarse en otro tipo de funciones que tienen mucho mayor valor. Para dotar este centro contamos con una inversión de 9,5 millones de euros y se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027. Cambiamos de asunto para hablarles ahora de distintas medidas que hemos adoptado en materia de salud pública. Vamos a reforzar el cuidado de la salud mental en nuestra región mediante un nuevo servicio de apoyo a las personas que sufren malestar emocional. Van a poder acceder a una atención psicológica inmediata e individualizada de manera telemática en cualquier momento en el que lo necesiten. Lo vamos a hacer mediante un programa dedicado a la promoción del bienestar emocional en Extremadura. Supone la actualización de un programa anterior del servicio Extremadura Responde, que hasta ahora, como ustedes saben, prestaba atención psicológica únicamente a jóvenes desde los 10 hasta los 30 años y en un horario de 11 a 6 de la tarde. Con este nuevo programa centrado en ese impulso del bienestar emocional, vamos a ampliar también el servicio. Va a estar disponible a toda la población, no solamente a las personas más jóvenes. Ahora ya no vamos a tener en cuenta esa edad. Y también extendemos ese horario de atención, duplicamos el número de horas. Ahora se va a cubrir desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y tendrá lugar esta cobertura los 365 días del año. Otra novedad es que seguirá ofreciendo atención individualizada como hasta ahora, pero también vamos a incorporar terapias grupales de manera telemática. Las personas que necesiten contactar con este servicio van a tener distintas vías a su disposición. Lo vamos a hacer mediante correo electrónico, mediante mensajes instantáneos, llamadas o videollamadas. Al otro lado de la línea van a ser atendidas por alguno de los 7 profesionales que desde que se puso en marcha esta iniciativa están ayudando a los extremeños a mejorar su salud mental.
Otro reto también para la salud pública en nuestra región es la fiebre del Nilo Occidental. Como saben, la mayor incidencia se registra en la comarca de las Vegas Altas, una zona donde abundan los regadíos y los humedales, que actúan como un verdadero caldo de cultivo para el desarrollo de esta infección. No existe un tratamiento específico ni vacuna para evitar la transmisión de este virus en humanos, por lo que las labores de prevención son fundamentales. Los trabajos tienen que pasar por la limpieza y por la eliminación de las aguas estancadas y de las zonas inundadas. También tienen que pasar por promover las fumigaciones y la aplicación de insecticidas. Desde la Junta de Extremadura vamos a seguir trabajando y vamos a seguir impulsando estas labores, estas tareas en los municipios afectados, especialmente en aquellos que tienen una menor capacidad económica para afrontar estos tratamientos. Vamos a destinar para esta finalidad 334.048 euros, una cuantía que se corresponde con las necesidades concretas que nos han puesto de manifiesto las entidades beneficiarias. De este modo, vamos a garantizar que cada municipio reciba los fondos suficientes para cubrir todos estos gastos, para asimilar, para gastar en todos estos tratamientos. Les informo también de otra medida para frenar el contagio de enfermedades en el ámbito ganadero. Hemos aprobado la convocatoria de ayudas para mejorar la bioseguridad de las explotaciones de bovino y caprino con una dotación presupuestaria de 2,4 millones de euros. Son ayudas que se van a destinar a adaptar las instalaciones ganaderas de manera que el ganado pueda convivir con la fauna silvestre sin que esto suponga ningún peligro asociado a la transmisión de enfermedades. Los titulares de estas explotaciones van a recibir ayudas que van desde los 3.000 euros hasta los 30.000 euros y van a cubrir el 50% de la inversión que realicen para evitar enfermedades que amenazan la rentabilidad de las explotaciones, como por ejemplo puede ser la tuberculosis en ganado bovino y en ganado caprino. Podrán adquirir, por ejemplo, comederos y bebederos específicos para ganado, máquinas de limpieza y desinfección, cerramientos y cercados que delimiten las áreas de los animales o construir pozos o charcas ganaderas. Seguimos también con más medidas que mejoran la vida de nuestros pueblos y de nuestro campo. Vamos a invertir casi 2 millones de euros, 1,9 millones de euros, en impulsar el programa Yo Repueblo, una iniciativa para fijar población en el mundo rural y llenar de vida nuestros pueblos. Queremos que los pequeños negocios sigan dando un servicio que consideramos fundamental a esta población y, en este sentido, el decreto contempla las siguientes ayudas. En primer lugar, una línea de ayudas para fomentar el relevo generacional, hasta 25.000 euros para asumir los gastos de traspaso de un negocio o comprar nuevo equipamiento. Ayudas de 5.000 euros en inversiones destinadas a mantener abiertos los bares, las cafeterías, las tiendas o las guarderías. Las cuantías van a variar según el número de habitantes y en todos los casos cubren el 100% de la inversión. Y, por último, una línea de ayudas para nuevos agricultores que tengan desde los 41 a los 55 años. Van a recibir 12.000 euros por beneficiario y esta cuantía se incrementa en 1.000 euros más si la titular es una mujer. Por otro lado, también les comunico que hemos autorizado un acuerdo marco de obras forestales que se va a suscribir con varias empresas para seguir mejorando la gestión de nuestros montes. En total, contemplamos una inversión de 16 millones de euros en 2 años, con la posibilidad de formalizar una prórroga otros 2 años, para 34 contratos de gestión forestal en montes públicos.
Son sobre todo trabajos de prevención de incendios forestales, pero también prevención de plagas, procesos erosivos del suelo y otras amenazas de nuestros montes. Ahora lo que hacemos es fijar las condiciones de referencia para luego adjudicar cada una de las obras. Y seguimos con más obras porque hemos aprobado una inversión de 2,8 millones de euros para mejorar 4 caminos rurales. Les digo cuáles son. Son el Camino del Gallo en Millanes de la Mata, el Camino del Boonal en Peraleda de la Mata, el Camino de Talavera en Castilblanco y el Camino de Solana, que discurre entre Navezuelas y Cabañas del Castillo. Arreglar caminos rurales significa aumentar la seguridad de la población, por supuesto, vertebrar nuestro territorio y apoyar a nuestras pymes y mejorar los accesos. También hoy hemos dado luz verde a una convocatoria de ayudas para modernizar y hacer mucho más eficientes los regadíos. El objetivo es almacenar, transportar, distribuir el agua de forma sostenible y rentable. Para ello vamos a invertir 7 millones de euros en 2 líneas de ayuda. Una de ellas para mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras hídricas y la otra para modernizar y mejorar los regadíos. Y no perdemos de vista, como pueden comprobar, el ámbito rural, porque ahora les quiero informar también de una nueva convocatoria para impulsar la vivienda. Son ayudas para rehabilitar inmuebles en los municipios, en las localidades que tengan menos de 10.000 habitantes, hasta 10.000 habitantes. Vamos a destinar 4 millones de euros hasta el año 2029 para cubrir estas ayudas. Las ayudas van a cubrir un 50% del presupuesto y ese porcentaje, el 50%, se eleva hasta un 70% cuando los titulares sean personas jóvenes de hasta 35 años, sean familias numerosas, sean familias monoparentales o sean familias en las que se encuentre una persona en situación de vulnerabilidad. ¿Cuánto van a recibir? La cuantía máxima va a ser de 14.000 euros cuando la vivienda sea unifamiliar y de 9.000 euros cuando se encuentre dentro de un bloque, de un edificio, de un bloque de piso. ¿Para qué? ¿Qué van a poder realizar estas personas interesadas en estas obras? Van a poder mejorar el estado de conservación de estas viviendas, las condiciones de habitabilidad, la eficiencia energética o la accesibilidad de las mismas. Otro asunto más, vamos a invertir casi 1 millón de euros para terminar las obras del Colegio El Parque en Azuaga. Tras años de abandono de este centro, al igual que de otros muchos centros y colegios de nuestra región, vamos a mejorar la adecuación de los espacios, la mejora de la accesibilidad y de sus condiciones térmicas con esta dotación presupuestaria de 1 millón de euros que sin duda va a mejorar el centro. También quiero informarles de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por el Real Decreto 905/2025 de 7 de octubre, que, como ustedes saben bien, introduce cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en este ámbito. Desde la Junta de Extremadura no estamos de acuerdo ni con el procedimiento que se ha seguido ni con el contenido de la norma. Este decreto se ha tramitado por el trámite de urgencia sin necesidad alguna de llevarlo a efecto. No se han atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las distintas comunidades autónomas, que son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria. Como les decía, tampoco estamos de acuerdo con el contenido. Con esta modificación se supone que es para incrementar la calidad de las instituciones universitarias, pero las modificaciones van a provocar justo lo contrario, la limitación de su implantación, y no van a conseguir nada de lo que pretenden. Por último,
les informo de que la Junta de Extremadura va a impulsar las obras del Museo El Madruelo en Cáceres para albergar la colección Elena Fol Rusiñol. El proyecto contempla la construcción del edificio y la ordenación de todo su entorno, con una inversión que supera los 14,43 millones de euros. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo formalizado entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el propietario de la colección para una cesión gratuita por un periodo de 25 años prorrogable, de un conjunto integrado por dos colecciones. Por un lado, una colección de cerámica española y, por otro lado, una colección de instrumentos musicales etnológicos de carácter internacional. La actuación se va a desarrollar en el ámbito del antiguo Colegio El Madruelo de Cáceres, un inmueble que ha sido cedido por el Ayuntamiento a la Junta de Extremadura y que se ubica en el borde del casco urbano, en este caso en la Ribera del Marco. Nada más por mi parte, quedo a su disposición para responder las preguntas que deseen formular. Muchas gracias. Hola, buenos días. Respecto a esta amplia reseña y de anuncios, dudo unas cuantas dudas, pero bueno, la principal. La creación del Centro de Hiperautomatización e Inteligencia Artificial de 9,5 millones de euros, ¿dónde va a estar? Estamos trabajando en ello. Lo que va a hacer es revolucionar todos los trámites y procedimientos administrativos, simplificar al máximo. Saben que desde nuestra llegada al Gobierno hemos procedido a la digitalización de gran parte de ellos, a la robotización de algunos y por supuesto, enmarcado dentro de las competencias de la Consejería de Economía y Transformación Digital. La ubicación se la detallamos ahora porque estamos todavía en esa primera fase. ¿Alguna otra cuestión? Sí, respecto a cómo actuar con los humedales, hasta ahora, sobre todo Diputación de Badajoz es quien hacía labores, sobre todo de desinfección de cara a verano, para evitar esas enfermedades y otras. Me gustaría saber, porque me parece haber entendido que eran peticiones de entidades locales, lo que... Están todas, por ejemplo, en las Vegas del Guadiana, que es donde se han producido sobre todo esos virus del Nilo, que es la más llamativa de todas, pero no la única. Me gustaría desarrollar un poco cómo se va a proceder a partir de ahora con esas fumigaciones y esas actividades. Gracias. Sí. Desde la Junta de Extremadura, desde un primer momento, también se han acometido estas tareas y estas ayudas ya se han dado a entidades locales que lo han solicitado. Ahora, si quiere, le puedo decir cuáles son. Son un total de 24 localidades las que han solicitado las ayudas, 17 se encuentran en Badajoz, 7 en Cáceres. La mayoría, como usted bien dice, se sitúan en la comarca de Las Vegas Altas y le digo algunas de ellas son Entre Ríos, Guareña, Hernán Cortés, Medellín, Orellana la Vieja, Santa Amalia, Valdeornillos, Valdetorres, Valdivia, Vivares y Zurbarán. Adaptamos la dotación presupuestaria a las necesidades de estos municipios. Nosotros estamos al lado de las corporaciones locales y en esta tarea, por supuesto que también mediante estas ayudas, también desde mi ámbito, el de la Consejería de Administración Pública, hemos aprobado un protocolo de actuación para prevenir, porque ya saben que la labor de prevención es fundamental en combatir esta infección y lo hacemos también de la ayuda de la mano de FREMAP para que los empleados públicos puedan protegerse frente a esta infección. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Sí, buenos días. Era Hola. para si nos podría concretar un poquito más ese recurso contencioso, que detallárnoslo un poquito más. Sí, en cuanto a qué es lo que combatimos exactamente, bueno, pues si quiere le hago un pequeño resumen técnico, pero en realidad piensen que las condiciones para la implementación de universidades en nuestro país se endurece por la visión sectaria que tiene el Gobierno del señor Sánchez de limitar su implantación y esto afectaría a nuestra comunidad autónoma especialmente tanto por el número de alumnos que exige para la posible implantación de estas universidades, que es muy elevado, supera los 4.000, como también
también para el número de doctores que tienen que estar al frente de las mismas, cuando esas limitaciones no existen en otros ámbitos y ya le digo, como profesora universitaria sería muy difícil de cumplir. En concreto, lo que solicitamos en ese recurso es la eliminación de la consideración general establecida en el artículo 2.4 de universidad de especiales características a aquellas universidades que cuenten con titulaciones oficiales de grado, máster universitario y doctorado con más del 80% de su actividad docente implementada bajo el modelo virtual o híbrido. También solicitamos la eliminación de la obligación de la obtención previa del informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria para la creación, adquisición y adscripción de facultades, escuelas y centros por las universidades de las comunidades autónomas. Si nosotros somos los competentes en esta materia, ¿por qué tenemos que recabar esa información, ese informe favorable, esa documentación de órganos externos, cuando además ya existen otras instituciones como la ANECA que velan porque esos grados tengan el nivel de calidad que exigen? Nosotros financiamos la Universidad de Extremadura, aquí el Estado no contribuye a esa financiación, cubrimos ese coste, lo cubrimos con más de 160 millones de euros y, por supuesto, nuestra competencia en política universitaria hace que recurramos a este decreto porque es una verdadera injerencia en esa autonomía que tenemos. También, para completar la información, si quiere, le digo el tercer punto en el que sustentamos el recurso, que los proyectos, también exige que los proyectos, el decreto estatal, se hayan iniciado antes de la entrada en vigor del Real Decreto y tienen que regirse por la normativa anterior, toda vez que esa normativa, el Real Decreto 640/2001 en su redacción actual, es la que determina las exigencias y los compromisos adquiridos. Lo que no podemos hacer es aprobar una norma posterior que tiene un mayor condicionante, que tiene mayores exigencias y ahora provocar que tenga un efecto retroactivo y que haya unas exigencias con las que antes no contábamos para la implantación de universidades privadas, por ejemplo, en nuestra región. En definitiva, son cuestiones técnicas, hay una extralimitación competencial muy clara de ese decreto en la autonomía de nuestra comunidad autónoma, en la competencia de nuestra comunidad autónoma a la hora de regular esta materia y nosotros iniciamos este trámite judicial y esperamos que se resuelva, por supuesto, a favor de nuestra región. Sí, dos cosas más. Una, en cuanto a esa oferta pública de empleo de 2025 de 2.376 Sí. plazas, comentabas que se puede convocar de aquí al año 2028. Eso, ¿eh? Y luego otra, si quieres ya te digo ya la pregunta. Está habiendo huelga sanitaria, huelga de médicos aquí en Extremadura. No sé si está ahora, casi las 12, o no decir que son las 12. Hola, 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 hola. Es que es verdad que yo lo oigo también un poco mal. Bueno, Y lo que te ahorras en móvil, ¿eh? Sí, a estas horas, ¿tenéis algún tipo de dato en cuanto a seguimiento del paro en esa huelga médica? Gracias. bien, en relación con la primera, pues rige la normativa que siempre rige en cualquier oferta. A los 3 años caducan y, por lo tanto, tenemos que convocarla dentro de ese periodo. Yo aprovecho para recordarles lo que hemos hecho hace muy poquito, que ha sido acumular las ofertas de 2021, 22 y 23 con esas 1.644 plazas de las que se van a examinar los extremeños que estén preparando esas oposiciones en el año 2026. Nuestro Gobierno se preocupa por el empleo público, saca las plazas y las convoca en tiempo y esta será, por supuesto, una gran convocatoria que se sacará lo antes posible. Y en cuanto a los datos que nos piden, dentro de muy poquito se los va a facilitar la consejera de Salud, están recabándolos, saben que son muchos centros y en el momento en el que hemos entrado en la rueda todavía no teníamos datos precisos, ahora se los facilitamos en cuanto nos lo den. ¿Sí? Simplemente por saber en qué situación está la otra modificación. Hace poco se aprobó que las jornadas fueran completas, luego iba a haber un traslado, una gestión interna. Yo quería saber cuándo van a salir las plazas y demás. De los 138 bomberos forestales.
Eso ¿En qué ya- situación está ahora? Pues el eso trámite está. ahora? El día 1 se crearon esas plazas, ¿vale? Al 100%. Rompemos así con que tuvieran al 50% y con esas condiciones pues absolutamente deleznables para este tipo de tareas que nosotros sí que valoramos y que convertimos en esa estructura, en esas plazas al 100%. Ahora se ha ofrecido a todas aquellas personas fijas, porque tienen derecho a ello, esas plazas en adscripción provisional. Ese proceso va a terminar ya y lo siguiente es todas las demás que queden y las que dejen vacantes, esas personas fijas, esos contratados fijos, porque pasen a una de estas 138, todas esas se va a producir un llamamiento público al que van a poder optar todas las personas que estén en bolsa y a partir de ese momento, con la mayor celeridad posible, se ocuparán. Fíjense hasta qué punto estamos trabajando en que sea lo más rápido posible. La mayoría de ellos tienen los informes médicos ya favorables, pues ese trámite lo vamos a omitir y van a ocupar sus plazas cuanto antes. Mismo calendario que contamos, mismo calendario que estamos cumpliendo y dentro de muy poco va a ser una realidad en Extremadura. Sí, siguiendo un poco el tema de los incendios con la compañera, se han aprobado obras forestales en monte público. Sí. Me gustaría saber, en monte privado, hasta qué punto la Junta puede obligar a hacer obras similares para evitar esos fuegos. También le quería preguntar, respecto al recurso, no sé si han tenido contacto con otras regiones que también lo vayan a presentar. O sea, si es una medida de la Junta de Extremadura Sí, o claro. han tenido contacto con otras regiones. Y también le quería preguntar, porque la semana pasada hemos conocido ayudas al coche eléctrico por parte del Gobierno central que cambia un poco, sobre todo la tramitación que había hasta ahora. Y sobre todo a esas personas o que se han comprado coches recientemente o que se lo van a comprar, me gustaría saber cómo queda el Modes 3, creo que era el nombre, no me acuerdo, y un poco esa gente cómo queda ahora mismo. Quien se vaya a comprar un coche mañana o hoy. Sí, vale. En relación con lo primero, hombre, pues usted sabe que al ser propietario de una parcela privada, pues hay muchas limitaciones para una actuación pública. Nosotros donde podemos actuar y realizar tareas, por supuesto, y es nuestra obligación, es en el ámbito público. Otra cosa es que, sobre todo a nivel municipal, sí que en determinadas situaciones los ayuntamientos pueden acometer determinadas tareas de desbroce y luego esa factura repercutirla en el ámbito privado. Pero desde la Junta de Extremadura la actuación a la que me he referido se centra en el ámbito público. Ese recurso lo interpone nuestra comunidad autónoma, está convencida de que va a prosperar y de que, por supuesto, tenemos que defender esa autonomía y esa competencia de nuestra región en materia universitaria y lo hacemos nosotros. Desconozco si hay otras regiones y espero que sí, porque ante una injusticia, bueno, pues ojalá que se sumen otras comunidades autónomas y lo ejerzan con la misma contundencia con la que lo vamos a hacer nosotros. No hay ningún cambio en la convocatoria que ya hemos anunciado hace unos meses. En cuanto al coche eléctrico, desconozco cómo se ha transformado o cuáles son los cambios de esa normativa estatal, pero con respecto a la nuestra, bueno, pues siguen las mismas condiciones en las que estaba, misma cuantía de las ayudas y si quiere le pasamos un recordatorio para que refresque ese dato. Bueno, ¿alguna otra cuestión más? Hemos pasado hoy mucho calor, ¿eh? ¿Os veo?